Me desperté con el sol atravesando las cortinas y una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar, y por un instante pensé que había dormido demasiado, o que había perdido algo importante. Pero el silencio absoluto de aquella mañana de Navidad fue lo que realmente me hizo darme cuenta de que algo iba mal. No olía a café, no se oían conversaciones ni risas, no había el ajetreo habitual de las fechas señaladas que, todos los años, se convertían en un torbellino de voces, niños corriendo y adultos tratando de organizarse, y cuando llamé a alguien y no obtuve respuesta, mi corazón comenzó a latir más rápido. Corrí por la casa y encontré los platos sucios del desayuno todavía en el fregadero, como si todos hubieran comido y se hubieran ido apresuradamente. Miré por la ventana y vi que todos los coches habían desaparecido del garaje, excepto el mío, lo que significaba que realmente estaba sola allí, completamente olvidada o, como descubriría más tarde, abandonada a propósito. Cogí el móvil y llamé a mi madre, y su alegre voz respondió como si nada hubiera pasado, diciendo: «Pensábamos que estabas en la furgoneta con tus primos», y cuando le respondí que todavía estaba en casa, sola, sentí una pausa incómoda, al otro lado de la línea, y un intento de disimular lo que parecía demasiado obvio. Mi ausencia había sido notada, sí, pero no lo suficiente como para que alguien hiciera algo al respecto. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta, y 2 horas más tarde, mi hermana me envió por error una captura de pantalla que era para una amiga, en la que se leía: «Él realmente no está aquí», seguido de: «Dios mío, nuestro plan ha funcionado». Y en ese instante sentí que algo se rompía dentro de mí, una mezcla de incredulidad, dolor y rabia que apenas podía nombrar. Respondí solo con un «Feliz Navidad» y cancelé en silencio la reserva de 15.500 euros que estaba a mi nombre, hecha con mi dinero, para lo que iba a ser nuestro tradicional viaje de fin de año en familia. Me llamo Mariana Silveira, tengo 27 años, y hasta ese momento todavía intentaba convencerme de que mi familia me quería de verdad. Crecí en un hogar en el que nunca estaba sola, lo que no significaba que me vieran. Mi padre, Álvaro, mi madre, Regina, mis hermanos Julia, la primogénita perfecta, y Davi, el Benjamín mimado, parecían girar en torno a sí mismos y a sus logros, mientras que yo siempre era la que estaba en medio, la que se ocupaba de los cumpleaños, organizaba los eventos y mediaba en las peleas. Y aunque eso me daba la ilusión de pertenecer, la verdad es que mi presencia era útil, pero no deseada. Todos los años hacíamos un viaje de Navidad, una tradición que comenzó con la familia directa y luego se convirtió en un evento con tíos, primos, amigos, donde yo siempre era la responsable de absolutamente todo, desde encontrar el lugar ideal hasta organizar actividades, preparar listas de reproducción y recordar las preferencias alimenticias y de salud de cada uno. Y aún así, apenas recibía un agradecimiento. El año anterior alquilamos cabañas en la montaña y, por una noche, me sentí realmente parte de la familia. Mi madre elogió la decoración que hice en el árbol. Mi padre me pidió mi opinión sobre la jubilación. Mis tíos y primos se rieron conmigo, pero ese destello de integración desapareció tan rápido como llegó, porque en cuanto Julia se comprometió con un analista financiero y Davi fue aceptado en la facultad de sus sueños, mis padres empezaron a presumir de sus hijos especiales, sin apenas darse cuenta de mi reciente ascenso a gerente de cuentas en la empresa donde trabajo desde hace 5 años. Y aún así, fui yo quien propuso el destino de aquellas Navidades. Un resort en las montañas con cómodas cabañas, pista, de patinaje, restaurante refinado y actividades al aire libre. A todos les encantó la idea, por supuesto, siempre y cuando yo me encargara de todo como siempre, incluyendo cargar el total en mi tarjeta de crédito con la promesa de reembolso, que, como aprendí a lo largo de los años, rara vez se concretaba. Preparé listas, coordiné los coches, organicé los regalos y los detalles, y aún así, las conversaciones se interrumpían cuando entraba en la habitación. No se respondían mensajes importantes. Se celebraban reuniones familiares sin mi conocimiento. 2 semanas antes oí a mi madre y a mi hermana cuchicheando y cambiando rápidamente de tema cuando aparecí. Mi madre me pidió la contraseña de la tarjeta
por si necesitaban cambiar algo en la reserva, aunque ya estaba hecha y pagada. Y a pesar de la extraña sensación, lo dejé pasar. La víspera del viaje me quedé hasta casi las 2 de la madrugada preparándolo todo. Empaqueté regalos, preparé juegos, ordené documentos, puse el despertador a las 5:30 para ayudar a cargar los coches, pero me desperté a las 9:15 con el sol ya alto, y cuando me di cuenta de que ya no era temprano, corrí por la casa, que ya estaba vacía. Todos se habían ido. Revisé las habitaciones y vi que todos habían cogido sus maletas. Incluso el caos habitual de Davi había desaparecido, y todo ello sin ni siquiera una nota, sin una llamada, sin un mensaje, solo los platos sucios del desayuno, como si fuera invisible. Llamé a mi madre y ella intentó fingir sorpresa, diciendo que todos pensaban que estaba en la furgoneta con los primos, pero bastaba con mirar el grupo de fotos que mi hermana ya había publicado en las redes sociales para darme cuenta de que todos sabían perfectamente que yo no estaba allí. Ninguno se había preocupado por buscarme antes de irse. Nadie se había molestado en comprobar si me había levantado. Me sentí como un objeto olvidado e intenté racionalizarlo, pensando que tal vez se trataba de un malentendido. Empecé a buscar vuelos para intentar encontrarlos, pero los precios eran altísimos y mi orgullo ya herido impedía cualquier impulso de perdón. Llamé a mi tía Marcia, que no había ido porque se estaba recuperando de una operación, y ella, en lugar de sorprenderse, parecía saber más de lo que decía, dudaba al hablar, intentaba minimizarlo, y cuando insistí, su voz reveló su incomodidad, como si prefiriera no involucrarse. Fui a Instagram y vi fotos alegres del viaje, todos sonriendo, y comentarios que indicaban la existencia de un grupo de mensajes del que yo no formaba parte, donde todo parecía haber sido planeado sin mí. Incluso algo llamado Operación Carretera. Después de la captura de pantalla que mi hermana envió accidentalmente, comprendí que no era un error, era un plan, y empecé a unir las piezas. Entré en el backup familiar donde compartíamos archivos, y rebuscando en la carpeta de Julia, encontré conversaciones con miembros de la familia discutiendo cómo excluirme del viaje. Frases como: ella siempre lo estropea todo, Da es demasiado sensible. Si nos vamos antes de que se despierte, saldrá bien. Incluso una votación sobre si debía ir o no, en la que 12 votaron en mi contra, incluidos mis propios padres, que al principio dudaron pero acabaron cediendo, recordando que sería más tranquilo sin que yo estuviera controlando los detalles, o esa versión de Mariana que se desvivía por complacer a todos, que renunciaba a su propia cama para recibir visitas, que donaba parte de su sueldo para pagar las facturas de la casa, que financió un ordenador para Davi y arregló el coche, de Julia, que pagaba los viajes y asumía responsabilidades sin recibir nada a cambio. Esa Mariana murió aquel Navidad. Empecé a anotar cada ocasión en la que me utilizaban, me olvidaban o me subestimaban. Y la lista era larga, más de 3 páginas. Luego hice otra con todo lo que quería. Respeto, consideración, reciprocidad. Y con esa claridad, llamé a mi terapeuta, que escuchó todo con atención y me dijo que mi rabia estaba justificada y que tenía que actuar por mí, no para castigar a nadie, sino para liberarme. Y así lo hice. Entré en la página web del resort y llamé para cancelar la reserva. Le expliqué la situación a la recepcionista, que se quedó genuinamente conmovida, y a pesar de la política de no reembolso, habló con el gerente y consiguió que me devolvieran el importe íntegro. Lo acepté con gratitud. Luego reservé unas vacaciones para mí, un viaje a Bali, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había priorizado. Lo organicé todo para que, cuando la familia regresara, supieran exactamente lo que había pasado. Cambié las contraseñas de las cuentas que pagaba, cancelé suscripciones, me di de baja de grupos y guardé mis cosas personales en un trastero. Dejé una carta explicándolo todo, incluyendo las deudas que me debían, y dejé las llaves en un lugar que solo nosotros conocíamos. Cuando llegaron al resort y descubrieron que ya no había reserva, empezaron las llamadas, los mensajes desesperados, diciendo que estaba exagerando, que era solo un malentendido, que había arruinado la Navidad, pero no respondieron cuando me excluyeron. No les importó dejarme atrás, y ahora querían que yo resolviera el problema.
Leí todos los mensajes en silencio y respondí solo una vez en el grupo familiar, al que solo me incluyeron ahora por necesidad, diciendo: sé que me dejaron atrás a propósito, sé que nunca tuvieron intención de reembolsarme, la reserva fue cancelada, disfruten de la Navidad. Y colgué, silencié el móvil y me preparé para embarcar. Cuando volvieron a casa, vieron que las cerraduras habían sido cambiadas, que el acceso estaba restringido y que sus cosas estaban en el trastero. Dejé claro en la carta que esa casa era mía, herencia de mi abuela, que había dejado a mis padres vivir allí sin cobrarles alquiler, pero que a partir de ahora sería diferente. Quien quisiera quedarse, pagaría, y quien no aceptara, podía irse. Fui firme, pero justa. Establecí reglas y propuse acuerdos. Algunos aceptaron, otros se alejaron. Mi prima Carol, por ejemplo, empezó a apoyarme. Mi hermano se disculpó y quiso reconstruir nuestra relación. Mi madre empezó a llamarme con más frecuencia, ahora preguntándome cómo estaba de verdad. Mi padre me enviaba mensajes extraños, pero sinceros. Julia desapareció durante meses, hasta que un día pidió hablar. Dijo que sentía envidia de mí, de mi capacidad para resolver las cosas, y que prefería alejarse de mí antes que admitirlo. No sabía si creerle, pero escuchar eso tuvo su peso. Empezamos una terapia familiar con quien se mostró dispuesto, y poco a poco las cosas cambiaron. Empecé a priorizarme, viajé más, reconecté amistades, creé nuevos vínculos fuera de la familia, formé un grupo de lectura, otro de fotografía, reformé la casa a mi estilo, alquilé habitaciones para compartir gastos y transformé ese espacio en un hogar. Un hogar que antes era sinónimo de obligaciones y ahora reflejaba quién era yo en realidad. 6 meses después, invité a cenar solo a aquellos que habían hecho un esfuerzo real por cambiar. Establecí reglas claras y ellos aceptaron. Tuvimos una noche llena de momentos incómodos, pero también de conversaciones sinceras. Mi madre trajo un álbum con fotos mías que nunca había visto. Dijo que quería hacer las cosas de otra manera. Mi padre me ayudó a poner la mesa. Davi nos enseñó los armarios que había instalado como si estuviera orgulloso de contribuir. Julia trajo una foto nuestra de cuando éramos pequeños y dijo que quería intentar reconstruir algo. Y en ese momento supe que todo había valido la pena, no por el perdón en sí, sino porque finalmente había aprendido que merecía más, que merecía ser vista, respetada, y que mi historia, por muy dolorosa que fuera, ahora era mía, completa, fuerte y viva.